sin distancias, canal.uned.es. Muy buenos días. Hoy nos acercamos a una realidad que muchos de nosotros no es solo que desconozcamos, además, sino que quizás no nos fijamos o no nos damos cuenta. Se trata de la lengua de signos, la lengua natural, la lengua materna para muchas personas sordas. En la sede central de la UNED se han reunido profesores, investigadores, técnicos, responsables de la administración en una jornada de intercambio y análisis profesional universitario sobre la lengua de signos. Una jornada organizada por el Real Patronato sobre Discapacidad a través del Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española, con el apoyo de la Fundación CNSE para la supresión de las barreras de comunicación, de la Confederación Estatal de Personas Sordas, la Universidad Nacional de Educación a Distancia y la Red Interuniversitaria para la Investigación y Docencia de las Lenguas de Signos Españolas. En el marco de esta jornada hemos podido hablar un momento con Eva Aroca Fernández, que es coordinadora técnica del Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española, y con Mariano Reyes Tejedor, que es el coordinador de la Red Interuniversitaria para la Investigación y Docencia de las Lenguas de Signos Españolas. Es profesor de la Universidad Pablo de Olavide, que también colabora en esta jornada, y con el profesor de la Facultad de Educación de la UNED, Tiberio Feliz Murias, director del Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad, UNIDIS, de la UNED. A Eva Aroca le hemos pedido un apunte sobre las actividades del Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española. En primer lugar, dar las gracias por darnos la oportunidad de exponer o presentar y dar a conocer nuestro trabajo en un canal como este. El trabajo que hace el Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española nos gusta dividirlo en 3 áreas, pero casi antes de empezar, para aquellos que no están muy acostumbrados a tratar en esta materia, creo que todo el mundo conoce el trabajo del Instituto Cervantes o todo el mundo conoce el trabajo de la Real Academia de la Lengua. Pues en una comparación muy minúscula es el trabajo del Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos. Trabajamos en 3 áreas, un área de normalización. En ella respondemos consultas, elaboramos informes, trabajamos para la administración, pero también para otros agentes que se acercan a nosotros, no solo lingüísticos, sino también en materia de sociolingüística, que tenga que ver con la lengua de signos y los derechos lingüísticos de la comunidad usuaria. En otro área fundamental es la de promoción y desarrollo, que de esa área cuelgan todos nuestros congresos, que hasta ahora han sido anuales y a partir de ahora serán bianuales, y este encuentro interuniversitario. En este área de promoción y difusión nos interesa especialmente la docencia, la investigación, la acreditación y la cualificación de profesionales que trabajan con la lengua de signos española. Y en el tercer área, que es un poco yo creo que la que vertebra este encuentro, es el área de investigación. Entonces, a partir de ese área, nosotros ofrecemos una base de recursos para que todas las universidades que quieran investigar lengua de signos puedan acceder a ella y así conocer en qué centros se está investigando, qué investigadores están volcados en este trabajo. Un poco, como dice la ley, normalizamos, investigamos y promovemos un buen uso de la lengua. Bueno, yo creo que la comparación no era descabellada, sino una buenísima comparación, porque efectivamente tenemos que adentrarnos en ese Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española para conocerlo más de cerca y para ver todas esas relaciones y cómo este organismo de titularidad pública creado por la Ley 27/2007 de 23 de octubre, pues lleva años desarrollando una labor en colaboración con otras instituciones, pues no solamente en favor de la lengua de signos, sino yo creo que en favor de la lengua española. Y bueno, otra de las instituciones, al hilo también de esta ley y que bueno, a lo largo de una década han estado pues desde la universidad pues también impulsando todos estos desarrollos,
es esa red interuniversitaria para la investigación y docencia de las lenguas de signos españolas. También pondremos un enlace a la web, porque ahí también tenemos muchos referentes, muchos documentos. Profesor Mariano Reyes Tejedor, me gustaría que nos hablase de esta red interuniversitaria y también de los trabajos más recientes que están realizando precisamente en colaboración pues, con el Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española, pero con otras instituciones también. Bueno, muchísimas gracias. Yo también quiero agradecer la oportunidad que la UNED nos está ofreciendo para poder hablar y expresar un poco lo que estamos haciendo y de qué forma. Nosotros en principio somos un grupo de universidades, constituidas 20 universidades aproximadamente. Nos constituimos en 2006 y el objetivo último y fundamental era la de fomentar la investigación, la docencia y sobre todo fomentar la accesibilidad universal para aquellas personas que tenían alguna dificultad auditiva o que personas sordas que necesitaban de alguna manera que la investigación y la docencia pues se desarrolle fundamentalmente para que impacte positivamente en su vida. En este sentido, nosotros también tenemos como objetivo fundamentalmente lo de que el prestigiar la lengua de signos. La lengua de signos, como muy bien has indicado, es una lengua desconocida, una lengua que no se conoce, que no se sabe, e incluso que produce cierta hilaridad, entre comillas, de personas que ven a otras signando y creen que son gestos raros, extraños, y consecuentemente no es nada parecido a una lengua oral. Esto se ha venido manteniendo en la Universidad Española desde el siglo XIX prácticamente hasta nuestros días. Uno de los objetivos de la red es poner en evidencia que eso no es cierto, que la lengua de signos es una lengua natural, una lengua que se adquiere de forma natural y sin que se aprenda de forma obligada por parte de las personas, y que de alguna manera tiene las mismas capacidades de expresar, tiene una sintaxis, tiene una gramática y tiene todos unos recursos léxicos que merece la pena estudiar, de la misma forma que se estudia inglés, francés, alemán, griego, árabe, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es uno de los objetivos de la red, prestigiar esta lengua. ¿Cómo se prestigia esta lengua? Pues tiene una única salida, incorporarla a la universidad. No hay otra. No hay posibilidades de estar en igualdad de condiciones si no prestigiamos esta lengua y la incorporamos de manera natural en la universidad. En este sentido, el Instituto Nacional de Cualificación en 2003 ya consideró que no era competente dentro de sus cualificaciones profesionales, en tanto en cuanto en el resto de Europa ya se tenía considerada esta lengua dentro de las universidades. Hasta 2003, el Instituto de Cualificación que determinó esto, pues nos llega hasta esta época en la que actualmente no se ha hecho, pero no se ha trabajado lo suficiente como para incorporarla de forma natural, excepto en algunas excepciones, como por ejemplo la Universidad Rey Juan Carlos y en el futuro muy próximo la Universidad Alfonso X el Sabio, que han creado ambas un grado, el primer caso mixto de lengua de signos e interpretación y el segundo, Alfonso X el Sabio, un grado de interpretación. Añado además pues que en todo el territorio español hasta la fecha no ha habido ninguna universidad que asumiera el grado de interpretación de lengua de signos española, si bien en la lengua de signos catalana consta, si presenta una universidad, concretamente la Pompeu Fabra, que sí presenta el grado de interpretación de lengua de signos catalana en este caso. Pondremos también un enlace a Canal UNED donde podemos consultar pues todas las ponencias, todas las presentaciones y comunicaciones que se han dado en esta jornada de la que estamos hablando, que se ha celebrado el pasado día 4 de noviembre en la UNED, porque escuchándoles pues veíamos, digamos, como dos grandes vías que tienen que confluir. Por un lado, los estudiantes sordos que, conocen o no conocen la lengua de signos y que tienen derecho a acceder a la universidad, y por otro lado, pues el tema de los graduados, digamos, en mediación o en intérpretes, tanto bien intérpretes de lengua de signos española o como guías intérpretes de personas sordas o sordociegas. Hay
hay muchos pequeños matices, pero hay una propuesta que han comentado, profesor, que me gustaría que nos hiciese ahora algún apunte sobre ella, que es esa propuesta básica de formación universitaria de intérpretes de lengua de signos española y guías intérpretes de personas sordociegas, porque imagino que en esa formación universitaria pues también estarán interesados muchos estudiantes sordos, porque ya tienen, digamos, como un camino ya recorrido, sobre todo los que conozcan la lengua de signos, que sea su lengua materna. Sí, bueno, yo creo que se está refiriendo a una propuesta que se elaboró por parte del Centro de Normalización de Lengua de Signos, en la que participamos mucho una serie de instituciones, entre ellos la red, que se buscaba fundamentalmente poner de acuerdo una serie de instituciones, incluida el Ministerio, para ofrecer una propuesta básica en la que las universidades pudieran agarrarse, entre comillas, a la hora de elaborar el título de grado para las personas sordas o para intérpretes de lengua de signos. Nosotros nos centramos fundamentalmente en el grado de traducción e interpretación, sin obviar, evidentemente, las posibilidades de que las personas sordas también pudieran acceder a estudios de lengua de signos y que, de alguna manera, sí se ha conseguido en la Universidad Rey Juan Carlos con su propuesta mixta. Básicamente, lo que se pretendía en esa propuesta básica era la de uniformar, más que disgregar. Es decir, ¿qué son las competencias necesarias, imprescindibles de un intérprete para que pueda ejercer adecuadamente su profesión con las mínimas garantías de haber pasado por el mundo académico? En ese sentido, creo que todos estamos de acuerdo que ha servido de muy mucho, porque entre otras cosas ya hay 2 grados que se han basado en esa propuesta y que han afortunadamente puesto en práctica, en el caso de Alfonso X un poco más adelante, puesto en práctica el grado. Creo que es un paso importante, anteriormente no había absolutamente nada y esa propuesta lo que hace es aunar y en definitiva poner de acuerdo a muchas instituciones que en un principio estábamos desligadas unas de otras, lo cual pues siempre es de agradecer. La uniformidad y sobre todo la empatía entre esas instituciones, que en el proceso de reflexión todos pusieron cada uno de su granito de arena, incluyendo a las personas, la Fundación de Personas Sordociegas, que me gustaría también pues nombrarlas aquí, que también incluyeron el perfil para intérpretes de personas sordociegas. Bueno, y desde el Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española, Eva, que como decíamos es coordinadora técnica de este centro, ¿cómo en estos años han ido viendo ese proceso de normalización lingüística? Porque estamos hablando de lengua de signos, pero es mucho más que una lengua. Tiene su cultura, tiene pues todas esas formas lingüísticas específicas de esa propia lengua de signos. Me gustaría que nos hablase un poco del proceso, cómo y en qué momento estamos ahora. Pues estamos en un momento muy feliz. Si la lengua de signos fuera un paciente, que no me gusta mucho, pero parece que esto lo entendemos todos, hoy por hoy la lengua de signos española goza de muy buena salud, porque no podemos olvidar que es una lengua, ambas, la lengua de signos española y la lengua de signos catalana, que ambas están reconocidas en la ley que tú muy bien has apuntado antes, pero nuestro centro solo se ocupa de la lengua de signos española. No podemos olvidar que viene de un largo, con una larga historia de lengua minoritaria y minorizada. Es una lengua que no solo no había que prestigiar porque estaba muy mal vista, sino que además era una lengua que en principio no valía para nada. Entonces venimos de esa imagen social tan vapuleada, una lengua tan... que estaba relegada, porque efectivamente. Para algunas personas era su medio de comunicación Claro, natural. Y ahí es donde yo quería llegar. Es justo las personas sordas las que evidentemente luchan y atesoran su acervo cultural a través de su lengua, los que realmente a través de su proceso identitario como comunidad tienen a esta lengua como eje vertebrador, los que no están dispuestos a que esta lengua quede relegada por el resto de la sociedad que comparten, ¿no?, con el resto de las personas oyentes. Entonces, el trabajo de ese movimiento asociativo de personas sordas, las que año tras año, durante muchísimo tiempo, no olvidemos que la Confederación Estatal es la primera organización de personas con discapacidad, la Confederación Estatal de Personas Sordas,
que va a cumplir además ahora 80 años. En su trabajo llevan atesorando la lengua de signos, llevan formando profesores, formando intérpretes, formando mediadores, investigando, colaborando con universidades. De hecho, de ellos dependió que esta ley viera la luz y con esta ley el Centro de Normalización Lingüística. Con lo cual, hablar de normalización de esta lengua es hablar de todo el trabajo de reivindicación, de activismo social de las personas sordas. Yo quisiera también apuntar un poco a lo que ha dicho Mariano, porque sí es verdad que es una propuesta básica, que yo creo que el éxito de esta propuesta es que efectivamente la están asumiendo como propia muchas universidades, no solo en sus memorias para ser verificadas en la ANECA, sino para luego elaborar los planes de estudio. Yo creo que el éxito es precisamente lo que estaba apuntando Mariano. Supimos sentar en la misma mesa a comunidad usuaria, a profesionales, a administración, a universidades, y entre todos elaborar sentirnos identificados con el contenido de esta propuesta. Entonces, yo creo que precisamente es eso lo que ha garantizado el éxito que estamos ahora recogiendo, porque lo que estamos recogiendo ahora no deja de ser fruto de aquellos trabajos, bueno, pues que se representan en esa propuesta universitaria, pero que realmente el fruto es lo que estamos recogiendo ahora. Muchísimas gracias a los dos, Eva Aroca Fernández, Mariano Reyes Tejedor. Sé que tienen que volver a las sesiones de esta jornada, punto de encuentro para el intercambio de conocimientos y buenas prácticas sobre la lengua de signos en las universidades españolas. Bien, pues como es un poco precipitado en este momento en que estamos grabando hacer un avance de las conclusiones, pero Tiberio Feliz Murias, director del Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad en la UNED, ¿qué nos podría decir de este encuentro? Pues el encuentro pone de manifiesto la relevancia que tiene la lengua de signos en este momento en la universidad. Y eso, digamos, sobre diferentes frentes. Por una parte, como objeto de estudio, como objeto de aprendizaje, mejor dicho, de estudio en sentido de aprendizaje, de forma que lo hemos visto reflejado tanto como contenido de ciertas asignaturas que tienen que ver con los lenguajes y la comunicación humana. Lo vemos también aparecer en ciertos planes de estudio a nivel de asignatura, es decir, como asignatura sobre lengua de signos en diversos entornos y profesiones, y a su vez ya han empezado a aparecer las primeras titulaciones de nivel universitario, dejando de ser, por tanto, un grado de FP y pasando a ser grados universitarios desde dos perspectivas diferentes, una como estudios culturales, de la misma forma que se hace con el inglés y otros idiomas, o también como estudios filológicos de corte más clásico. A su vez, está presente también en otros tipos de formación, digamos, no oficial o de formación permanente. En nuestro caso, por ejemplo, lo tenemos en el CUIT, en el Centro Universitario de Idiomas, ¿no?, de la universidad, o con otro tipo de cursos complementarios que se dan con carácter no formal, bien a trabajadores, bien a estudiantes, con el fin de que, como complemento de su formación reglada, puedan aprender también la lengua de signos. Por lo tanto, como aprendizaje, tiene todo un abanico variado que hasta ahora no había conocido nunca. Por otra parte, es, como viene siendo desde hace tiempo también, objeto de investigación, de estudio, pero como investigación, y por lo tanto aparece como objeto complementario o central de proyectos, de investigaciones, de tesis doctorales que se han visto reflejadas a lo largo de esta jornada en diversas universidades y también en la nuestra. Por lo tanto, en la universidad, ¿no?, tanto para aprender lengua de signos como para investigar sobre lengua de signos, desde múltiples puntos de vista, pues tiene una presencia muy importante en este momento. Bueno, y ya desde el Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad, UNIDIS, de la UNED, me gustaría que nos hablase un poco de las funciones de este centro y cómo se contempla también pues, el uso de la lengua de signos, precisamente pues, para facilitar a los estudiantes que tienen esa lengua como lengua natural, como lengua materna, la comunicación con otros estudiantes, pero también con la propia administración, con la propia universidad. El centro
atiende a los universitarios, no solo a los estudiantes, con discapacidad, y añado con otro tipo de dificultades o de adaptaciones que pueda requerir cualquier trabajador, cualquier usuario, ¿no? y cualquier estudiante de nuestra universidad. Desde la perspectiva de la lengua de signos, que se suma, digamos, a toda una serie de atenciones que hacemos también para otro tipo de limitaciones o dificultades auditivas, ¿no? que pueden presentar tanto el personal de la universidad como los estudiantes, es fácil identificar dentro de nuestra partida presupuestaria la mayor partida, y además la mayor partida ejecutada también tiene que ver con la lengua de signos. Por lo tanto, eso significa que estamos prestando el servicio de interpretación, por ejemplo, a estudiantes que quieren ir a tutoría, necesitan evidentemente disponer de intérpretes que les acompañen y que les permiten tanto comprender lo que está diciendo su tutor y sus compañeros como poder participar en las tutorías, y eso pues lo hacemos gracias precisamente a la CENSE a nivel de toda España, ¿no? Y en todos los centros en los que algún estudiante que requiere intérprete quiera ir a tutorías. A su vez, por ejemplo, esos intérpretes los verán muchos estudiantes y muchos profesores a la hora de realizar las pruebas presenciales también, y muchas de las grabaciones que reciben nuestros profesores con la grabación del examen en realidad no son del estudiante, sino que son de la intérprete que ha grabado con su voz lo que le contestaba el estudiante, ¿no? Digamos, el volumen mayor, tanto en gasto como en intervención directa y en horas, ¿no? de atención tienen que ver con la lengua de signos. Las personas sordas y otro tipo de personas con otras discapacidades requieren además, ¿no? Otro tipo de adaptaciones que no son solo el intérprete de lengua de signos, que tiene que ver también con todo el tema de transcripciones, subtitulados, etcétera, etcétera, ¿no? Que a su vez es otro foco de preocupación para nosotros, aunque por el volumen de grabación y de emisión en streaming, ¿no? En línea, por internet que tenemos, o por videoconferencia en directo, no estamos atendiendo todo lo que deberíamos a esta parte de subtitulado, ¿no? Precisamente en la jornada fue muy interesante ver lo que estábamos emitiendo por internet, que además en la sala lo podíamos ver. Es decir, se transmitía la imagen, digamos, del plano, bien del ponente, bien de su presentación cuando estaba hablando. A la izquierda de la pantalla, desde la perspectiva del público, estaba un intérprete de lengua de signos, pues traduciendo en directo lo que estábamos escuchando los demás. Y además, al revés también, es decir, que la traducción se tiene que hacer en doble sentido. Y cuando habla una persona, o sale, es decir, cuando habla con lengua de signos, me refiero, una persona sorda, por ejemplo, pues lo normal es que salga al estrado, ¿no? Para que los demás signantes lo vean, y una de las intérpretes habla con voz, ¿no? Dice con voz lo que estamos viendo que signa la persona sorda, por ejemplo, o la intérprete, ¿no? Y en el streaming se veía entonces el plano de la diapositiva o del ponente, a la izquierda el ponente, y por debajo un subtitulado en directo, prácticamente al momento, ¿no? Yo viendo el texto transcrito en texto escrito de lo que se estaba diciendo. Pues eso mismo es lo que necesitamos hacer también para nuestros estudiantes. Bueno, pondremos un enlace a Canal UNED y a la jornada para que todo esto que nos ha comentado pues podamos verlo, podamos escucharlo y bueno, pedir disculpas también a las personas sordas especialmente porque no podemos subtitular todavía en Radio 3 esta conversación para que ustedes también puedan ser partícipes de ella. Hoy nuestra intención era divulgar un poco esta realidad, acercarla a los oyentes para que vean que esta es una lengua natural, la lengua de signos, especialmente para esa comunicación entre personas sordas, pero también entre esas personas y los que nos denominamos oyentes. Muchísimas gracias y hasta otro encuentro. Hasta luego.
sin distancias, la UNED en Radio 3 y cuando quieras en Canal UNED, canal.uned.es, con enlaces de interés sobre los temas propuestos.